Si naciste entre los años 80 y 90, quizás podrás recordar esto que te voy a mostrar en este momento. En esta oportunidad te vengo a hablar de la famosa y popular consola de videojuegos, la Super Nintendo, que la tengo desde el año 1994. Estamos hablando de que este dispositivo ya tiene 30 años, 31 años aproximadamente desde que salió. Este regalo me lo hicieron a mí en los años 90 aproximadamente, en el año 1994, 95, si mi cálculo no falla, estaba muy niño. Y esto, bueno, para quien tuvo un Super Nintendo, esto era lo máximo, esto era brutal. Voy a hacer una pequeña review de esta consola y vamos a recordar viejos tiempos, a ver qué tengo yo en esta caja con respecto a eso, ¿no? Me recuerdo, mira, estas eran las populares cintas, los populares cassettes, mira, con la marca de Nintendo. En este caso, un color grisáceo, casi todas eran así, eran muy pocas las que eran diferentes a esta y tenían otro color, ¿no? Esto era un juego de carrera súper... Bueno, había varias versiones. Esta era la versión normal, creo que si no me equivoco era Top Gear 1, pero eso uno podía pasar horas y horas y horas jugando este juego de carrera, que eso era fantástico. Los gráficos eran increíbles, no solamente los gráficos, sino los paisajes y la forma en que recreaba la velocidad. Top Gear era simplemente mágico. Me recuerdo perfectamente que había una versión de Top Gear que era como en el espacio, y eso con la música súper rápido, bueno, era increíble, ¿no? Recordemos que esta consola, la del Super Nintendo, era una consola, si no me equivoco, a 16 bits. Entonces los gráficos ya para ese momento eran gráficos bastante atractivos para la vista. Por acá tengo otra cinta también de esas, ¿ves? Ya pues poco a poco la cinta con el tiempo, bueno, se van decolorando, se van colocando amarilla, lo propio del plástico del momento. Esto era una cinta de Major League Baseball, de las grandes ligas. Yo, bueno, casi no recuerdo haber jugado tanto a esta, ¿no? Pero esto eran cintas originales, imagínate, aquí dice que era Made in USA, hecho en USA. Eran cintas bastante costosas para el tiempo, pero se pasaba bastante bien con esto. Seguimos viendo acá las cintas. Mira, el juego de Kirby. ¿Cuántos? Esta fue creo que la primera edición, o no sé si en la NES, la anterior consola que vino después de esta, ya habían juegos de Kirby, pero este juego era demasiado bueno. Este juego era impresionante, el juego de Kirby, Kirby's Avalanche. Eso, horas y horas jugando el juego de Kirby. Miren cómo eran las cintas por debajo. Aquí lamentablemente, pues bueno, ya el sucio, el óxido, la cuestión va afectando, pero era excelente, de verdad que era muy bueno. Ah, no, clásico de clásico, Super Star Wars. Casi todo lo que vino para esta consola del Super Nintendo se clasificaba, por lo menos en los juegos, muchos juegos, con el diminutivo de Super. Entonces era Super Star Wars. ¿Sabías tú que era de la consola para Super Nintendo? Porque creo que en esa época ya habían otros competidores, ¿no? En la Sega Genesis habían otros competidores. Este era el Super Star Wars. Este juego era buenísimo, pero no solamente era buenísimo, era muy difícil. Yo recuerdo que yo para pasar este juego pasé días y días y días, y no solamente eso, sino que como muchos de estos juegos estaban en inglés, a veces era difícil leer qué era lo que te estaban diciendo, pero era fantástico. Pero el nivel de dificultad que tenía este Star Wars era impresionante. De verdad que a mí me costó muchísimo. Había partes que te sacaban canas verdes, pues te complicaban mucho la existencia, pero esto es un juegazo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Náguara. Esto es impresionante, miren. Esto era lo mejor de lo mejor de lo mejor que podía venir aquí. El Super Mario All Star. Este juego, si no me equivoco, vino con la consola directamente. O sea, porque antes hacían unos combos a la consola con juegos de regalo o a la par de descuento. Y a mí me vino con el Super All Star. ¿Qué pasa con el Super All Star? Lo que pasa es que yo no sé si se logra ver bien aquí, ¿no? El Super All Star era un recuento de los 3 primeros juegos de Mario Bros. Ese Super Mario Bros, Super Mario 2, Super Mario 3 y Super Mario Bros. Los niveles perdidos, de Lost Level. Como curiosidad cabe a destacar, el primero fue creo que un remake o una especie de actualización que ya había salido para el NES, ¿verdad? La primera consola. El segundo, el famoso Super Mario 2, buenísimo. El Super Mario 3 era aquel que el Mario se disfrazaba de el bichito este que volaba, la ardillita esta voladora. Tenía varias cositas por ahí bastante chévere, ¿no?
Y Los Niveles Perdidos era un remake también de otro juego. Eso está súper curioso porque era el remake de otro juego que no era Mario, pero en las gráficas, en los sprites, le colocaron a Mario para que pues, el juego se pudiera vender mejor. En este caso sería como para América, Norteamérica, más que todo esto llegaba era para Estados Unidos. La edición también del Super Mario All Star y el Super Mario World. Este para mí es uno de los mejores juegos de la historia. El Super Mario World era un juego muy inmersivo, tenía muchísimos niveles, tenía mucho que descubrirle, tenía muchos pasadillos y para mí de verdad pasé pero muchísimas horas jugando el famoso y popular Super Mario World o el Super Mundo de Mario. Esto era increíble, salía Luigi, salía Peach, la princesa, era impresionante. Bowser, quien recuerda el enemigo Bowser, súper comiquísimo, era muy bueno, totalmente recomendado. Esta cinta la guardo con mucho cariño, con mucho amor. Yo creo que esta fue la que vino más bien con la consola y bueno, ¿ves? Todas estas cintas originales hechas en Japón, un buen recuerdo para la historia. Miren esto. Esto era impresionante. Miren. Super Street Fighter 2. Uno de los mejores juegos de pelea, no solamente de esta consola, sino de la historia. Este juego era increíble. De verdad que este es Blanca, Ryu o Ken. Ryu, Ken, a cualquiera de estos dos, el blanco, si sabes quién es, déjamelo saber en los comentarios. Y la popular y famosa Chun-Li. No, esa mujer pegaba unas patadas ahí en ese juego impresionante, pero Blanca, Ryu, todo es impresionante. Este juego le saqué horas y horas de juego. Era súper divertido llegar hasta al final, combatir con Bison, que era el malo de la cuestión esta del juego. Bueno, si se dan cuenta, esta cinta es diferente a las otras cintas, ¿no? Tienen la particularidad, muchas de estas cintas, que varias de estas cintas tuvieron en el interior un chip o un microchip que ayudaba en el tema de los gráficos, para que se viera mejor en la consola. Y este juego se veía increíble, de verdad que sí. Era de Capcom, ya Capcom haciendo unos tremendos juegazos de esa época. Lo guardo con mucho cariño y me contenta mucho saber que tengo uno de los mejores juegos de la historia en formato original, en cassette, aquí en mi consola de Super Nintendo. El famoso y popular juego de Toy Story. Ya estaba saliendo la película de Toy Story en aquellos tiempos y pues obviamente muchas de esas películas de Pixar, Disney, tuvieron la oportunidad de salir en formato de videojuego y este juego era muy bueno también. Era un poquito difícil de vez en cuando, pero bueno, podemos tener acá la diferencia de lo que era el Toy Story para Super Nintendo. Vamos a ver cómo eran los controles, ¿no? Vamos a ver. Los controles tenían este pin que se conectaba allí a la consola y así eran los controles. Un control muy bonito. Aquí por lo visto pasó el perrito o el gatico que tenía en ese tiempo por acá y bueno, me lo mordió. Vamos a ver si tengo por aquí otro en mejor estado. Vamos a ver. Así, bueno, en el paso del tiempo no pasa en vano, el plástico se va poniendo amarillo, pero increíble, de verdad que estos controles eran fantásticos, eran súper cómodos, los colores eran muy bonitos y miren, los botones, de verdad que los botones eran muy suaves. Jugar con esto era impresionante y por lo general siempre de estos controles lo que más se dañaba, por lo menos para mí que tuve la oportunidad de tener varios, lo que más se dañaba era la cruceta, esto que está acá, ¿ves? Se ponía flojo y se dañaba. Y más que todo los botones que más se usaban, que más que todo era el B, el A, que eran los botones estos de brincar, correr, agarrar velocidad, eran los botones que más se dañaban. Todo esto venía con la consola Super Nintendo, ¿ves? Controles originales, miren los colores que tenían, muy bonitos. Por acá se saltaban, se hacían cosas especiales con el muñequito y así era el pin que venía y se conectaba frente a la consola. Y bueno, también traían, luego logré conseguir un adaptador para los televisores más nuevos de RCA a la consola que se encontraba por la parte de atrás, ¿ves? Esto era lo que se conectaba y se conectaba directamente al televisor. Obviamente era mucho más práctico, mucho más cómodo que los de RCA, que son, esto pues, no sé cómo se llaman estas entradas acá, no recuerdo ahorita cómo se llaman. Vamos a ver si esto me lo dice por aquí cómo se llama. Sí, dice antena al televisor, no dice más nada. Switch,
pero esto era mucho mejor, porque se conectaba al RCA, al televisor, y bueno, jugabas inmediatamente más rápido que ponerte a conectar allí atrás del televisor. Los populares y famosos cargadores, que esto sí se dañaba, esto se partía muchísimo. Estos eran los cargadores que tú conectabas para conectar la consola. Generalmente se terminaban partiendo demasiado, porque entre el jaleo, la cuestión del uno jugando, conectándolo, pues mira, tengo dos por acá, eso quiere decir que se me dañó uno y me tocó buscar otro. Por lo menos en Venezuela, del país que yo soy, conseguir estas cintas eran muy caras, eran costosas y era difícil conseguirlo. Por lo menos yo, que soy del interior del país, generalmente estas cintas se conseguían que en Caracas, Maracaibo, Valencia, ciudades más del centro del país, más centrales, ¿no? Pero de las pocas veces que logré ver estas cintas aquí, las vendían demasiado caras. Entonces, digamos que es una reliquia, no solamente por lo que representa, sino una reliquia económica para ese tiempo, pues. Ahora vamos a ver lo más importante de lo importante. Miren qué tengo yo por aquí. Me encanta, es que esto, miren cómo era por debajo. La popular Super Nintendo, miren que dice ahí, Super NES Control Deck, la estación central de la Super Nintendo. Aquí dice que es el modelo de la Super NES 001, hecha en Japón, imagínate. Esta consola, yo la conseguí por Estados Unidos. Eso fue un regalo que me hicieron de niño, pero no, me imagino que en Venezuela aquí sí se conseguía, en Caracas me imagino que sí se conseguía y en otros sitios también, pero esta fue traída de Estados Unidos. Aquí dice que fue hecha patentada por Nintendo en 1991, por acá dice la fecha. Tenemos que dice que era de 10 voltios, 850 miliamperios, Super Nintendo, patentada en Estados Unidos, exactamente. Esta es la versión americana, la versión que salió para Estados Unidos, para América, pero más que todo enfocado para Estados Unidos. Impresionante, ¿verdad? Por acá tenemos atrás el número que colocaban para Estados Unidos, para América, para cualquier situación de instalación o servicio técnico, tú tenías que llamar. No es como ahorita que te metes por internet y resolvías inmediatamente con un video de YouTube, no. ¿Ves? Entonces por acá tenían los adaptadores del enchufe, el tema de los canales, sí, porque tú conectabas y funcionaban canal 3, canal 2, canal 4. Aquí funcionaba con Channel 3, Channel 4, o sea, canal 3, canal 4. Tú sabías que lo colocabas en el televisor y aparecía de una vez inmediatamente una imagen azul, donde de una vez comenzaba lo de Nintendo. Otra salida del puerto y otra multisalida. Una de las cosas súper curiosas, por lo menos que yo nunca supe qué era, si alguien está viendo este video y sabe qué era lo que había aquí abajo. Aquí dice X, no sé qué era lo que había allá abajo, ¿no? Y esta es la consola. Miren el tamaño de la consola, era hermosa, o sea, para mí, yo no sé, esto era muy bonito. Miren los colores que tenía, claro, este color morado era más vivo en ese momento, pero la consola se mantiene y se ve muy bien. Obviamente las partes más usadas, que era donde se conectaban los pines de los controles, que era lo que yo le estaba hablando, estos pines, ¿verdad? Se colocaban acá por estos lados, son los que se van colocando más amarillos por el uso. Aquí prendida esta lucecita roja, eso era espectacular. Cuando tú veías que la lucecita roja prendía, era increíble, o sea, porque ya prendió la consola y ver eso era impresionante. Aquí te decía control número 1, el puntico, y aquí está control número 2. Era para jugar más que todo 2 personas. No sé si habían adaptadores para jugar 4 personas, pero creo que bueno, traía para 2. Así era la consola. Aquí traía un nombre aquí de Nintendo, aquí dice Super Nintendo. Vean, por acá se colocaban los cartuchos, se conectaban. Esta pieza que está por acá, muy delicada. Es una pieza muy delicada porque generalmente es lo primero que por lo menos a mí lamentablemente no me funciona, no me sirve porque se me dañó esa pieza. Estoy buscándola, pero no la conseguí en aquel momento. Y bueno, generalmente la gente cometía el error de soplar los cartuchos o soplar esto acá porque se llenaba de polvo o no agarraba el cartucho bien, o simplemente estos pines se soltaban. Entonces, lamentablemente, cuando tú soplas, la saliva y eso terminaba oxidando eso y lo dañaba, o ya terminaba de estas ranuritas, no terminaban de agarrar bien porque lamentablemente, pues bueno, se va venciendo aquí la piecita y entonces no agarraba bien la cinta y no. Aquí apretabas este botón, lo apretabas para sacar el cartucho y aquí lo prendías. Vamos a ver, ¿ves? Ahí lo prendía apagado. Aquí dice, arriba prendido, abajo apagado.
Y aquí el reset, el botón de reseteo. Cuando se quedaba colgado el juego, o algo había pasado, te habías quedado ahí, o te había frustrado y querías comenzar nuevo, lo reseteabas inmediatamente. Vamos a ver, vamos a probar una cinta a ver cómo se ve. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven los colores? Ah, y obviamente pues el loguito de Nintendo por este lado. Nintendo. Muy bonito, muy lindo. Vamos a probar a ver. Entonces llegabas tú, agarrabas la consola, colocabas la cinta, él bajaba la plaquita, ahí está, y así se ve. Entonces llegabas ahí está, quedaba la cinta, y mire, eso no se caía, quedaba súper bien, y así se veía la consola con el cassette puesto. Ah, bueno, ya nos aburrimos, queremos jugar otra cosa, fácil. Salía el cassette por acá, y llegabas y buscabas otro cassette más por aquí. Esto se ponía a veces caliente, se ponían los cassettes súper calientes y colocabas, ¿ves? Y ahí está. Esto es lo que yo les digo, ¿viste? Lamentablemente se va aflojando y va perdiendo, pues como que dice, la adherencia ahí a la piecita. Pero así se ve un Super Nintendo 30 años después. Esto es un clásico de clásicos. Déjame saber en los comentarios si tú llegaste a tener alguna de estas consolas en los años 90, finales de los años 90, o si las coleccionas. Hay mucha gente que la colecciona. Yo la estoy coleccionando, ya esto quedó para el recuerdo. Me gustaría en algún momento poder arreglarla, porque de verdad siento que vale la pena. Esto me regaló muchas horas de diversión, de verdad me hizo mucho de mi niñez. Estoy muy agradecido por mis padres por habérmelo regalado en aquellas épocas. Para mí esto tenía las mejores gráficas, los mejores colores, los mejores sonidos, o sea, pero esto fue lo máximo. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes jugaron en esta consola? Hay juegos mucho más emblemáticos que de los que yo tengo acá. Está como por ejemplo el Super Mario Kart, que una vez lo jugué. Está también Zelda, cómo se nos olvida Zelda, en todo lo que hizo Zelda en Super Nintendo, uno de los mejores juegos de la historia, se encuentra también allí en la Super Nintendo. Tenía un juego, pero mira, no lo veo por acá. Tenía Killer Instinct, juego de pelea muy bueno, más oscuro que el de Street Fighter, pero era muy bueno. También estaba Airborne, creo que en la versión que yo vi decía Mother, algo así. Airborne era muy bueno. Bueno, todos los juegos de Mario que habían, Yoshi Island estaba allí también. No sé, déjame saber en los comentarios qué otro juego conoces tú que valga la pena con respecto a la Super Nintendo. Vamos a ver si me acuerdo de otros juegos así que hayan valido la pena. Bueno, es que son muchísimos. Para la Super Nintendo salió mucho, pero muchísimos juegos, ¿no? Entonces, de verdad que bueno, si tienes alguna otra idea de algún otro juego que haya salido para la Super Nintendo que no haya nombrado acá, bueno, Star Fox. Star Fox fue muy buen juego, y no solamente representó un antes y un después en el tema de los gráficos, porque Star Fox tenía dentro del cassette un chip que no tenían los otros, que hacía que el tema de la super velocidad se viera, eso volaba el muñequito y la cuestión y las navecitas, era muy bueno. Entonces, si se te ocurre algún otro juego que salió para esta consola que haya sido muy bueno, por favor déjamelo saber en los comentarios. La Super Nintendo de verdad nos regaló mucho. No solamente nos regaló la posibilidad de que muchos de nosotros nos convirtiéramos hoy en día en jugadores. Yo me considero que después de haber conocido lo que me ofrecía la Super Nintendo, pues bueno, le agarré el gusto desde niño a jugar a los videojuegos. Y no solamente el tema de jugar por jugar, sino que también te ofrecía historias de historias. O sea, no es por nada, pero Mario Bros tenía historias impresionantes, ¿no? Entonces nos hizo enganchar y amar ese mundo de los videojuegos. Yo considero y creo que jugar, hay gente que dice que no, que los juegos, que eso, que positivo, que negativo. Yo creo que todo entre los parámetros normales pues se puede disfrutar normal, y entre eso los videojuegos nos dan muchas historias, nos dan muchas enseñanzas también, y bueno, yo creo que no está mal de vez en cuando. Si a ti te gusta jugar, que lo hagas de vez en cuando, no está para nada mal. Déjamelo saber en los comentarios qué te ha parecido esta pequeña review sobre el pasado. A mí la he pasado muy bien recordando con ustedes estos recuerdos de la consola que yo tuve en esos momentos. Si te gustaría ver más contenido de este tipo, muchas gracias por ver este video. La pasé muy bien con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerda que este es el canal para las curiosidades, para las intrigas y para resolver muchas otras cosas más. Nos vemos en otra oportunidad.
Chao, chao.